Hay incrédulos, bienvenidos al canal, soy Cones aquí en Conesa Cripto. Y nada, en este vídeo vamos a hablar de Bitcoin, que estamos viendo como el precio está cayendo estrepitosamente. Hemos visto que el precio rebotaba donde compran las ballenas, en esos 30.000. Así que en este vídeo vamos a analizar un poco el gráfico y vamos a ver hasta dónde puede llegar el precio de Bitcoin, porque es posible que llegue a tocar los 19.000. Así que quédate hasta el final. Pero bueno, lo primero es siempre, como siempre, el sorteo de los 50 pavos. Si te quieres llevar 50 euros, lo único que tienes que hacer es dejar un like al vídeo, un comentario y suscribirte. Muy importante la campanilla y todas esas mierdas. Pero bueno, vamos con el tema del vídeo, que es el tema de Bitcoin. Como os digo, llevamos un par de semanas en el que el precio no sabemos dónde se quería mover. Al final hemos visto cómo se perdía ese volumen, se vendió una gran cantidad de Bitcoins y el precio se desplomó evidentemente y hemos llegado a tocar ese soporte de los 30, que es donde estamos ahora. De todas formas, os comparto la pantalla para que veamos juntos el gráfico, sobre todo que podamos ver el movimiento que ha realizado. En las últimas 24 horas ha caído un 2,78%, ahora parece que ha subido un poquillo más, pero vamos, hemos llegado a tocar ese soporte de los 30. Lo bueno que tenemos que es que en esos 30.000 son los principios que teníamos, los índices que teníamos en enero, tanto en Ethereum como en Bitcoin, y hemos visto que el precio en los 30 rebotaba. No es que haya tenido un rebote fuerte que haya hecho que se haya puesto en 34, pero por lo menos no hemos perdido ese soporte de los 30 y estamos esperando a ver qué es lo que sucede, aunque ya os digo, ahora vamos a leer un artículo y vamos a comentar un par de cosas. Es muy posible que de seguir así la tesitura del mercado veamos como Bitcoin se acerca a los 19.400, en ese momento se desplomaría todo, entraría un auténtico caos. Y hombre, mi consejo es que si viéramos que Bitcoin llega a tocar los 19, ahí mi consejo es que compres. No son consejos de inversión, pero si puedes, compra un poquito si llega a tocar 19.000, porque creo que en 19.000 se produciría ese rebote y ahí veríamos cómo empezaría la subida verdadera de Bitcoin. Como os digo, estas caídas de Bitcoin suelen ser provocadas precisamente para cerrar las posiciones de los apalancados. El apalancamiento es muy peligroso, entonces puede desbancar una gráfica. Entonces Bitcoin te cierra las posiciones, es decir, si tú has comprado en 38 y Bitcoin está en 60, lo que hace Bitcoin es bajar a 35 para cerrarte la posición del apalancamiento. Me salta el antivirus y todo, te cierra el apalancamiento y ahí es cuando puede volver a subir orgánicamente, para explicarlo de alguna manera que lo entendamos todos. Entonces, para que veáis el movimiento del último mes en la gráfica, el precio estábamos intentando lateralizar en esos 40, perdíamos los soportes por momentos, nos íbamos a 39, volvíamos a 41 y ya en esta fecha, sobre el 5 de abril aproximadamente, empezó la caída. El 6 ya se empezó a desplomar el precio, poco a poco, cada día un poco más, cada día un poco más, hasta que, como os digo, hemos tocado ese soporte de los 30 y ahí en 30, que es donde compran las ballenas, el precio ha remontado. Entonces os voy a leer un artículo, vamos a compartir este artículo que me ha parecido muy interesante porque comenta también el tema de que el precio puede llegar a tocar esos 19.000, así que lo vamos a leer y lo comentamos juntos. El Bitcoin rebota en territorio de las ballenas. El Bitcoin sale al alza en los 30.000 dólares, la zona de los grandes inversores aprovechan en el pasado para comprar. También otra cosa con esto es que El Salvador está a punto de irse a la quiebra, que no lo he comentado, por el tema de Bitcoin. Es decir, si Bitcoin llegara a tocar los 19.400, El Salvador, el país, tendría un problema muy serio porque su economía está basada en el Bitcoin. Entonces hay que ver lo que va pasando con esto. Esperemos que eso no suceda, porque realmente se iría a la quiebra un país entero, y encima es un país que ahora mismo no tiene una tesitura muy fácil, por así decirlo. Pero bueno, os leo el artículo. La cotización del Bitcoin rebotó desde el soporte crítico de los 30.000 dólares, los mínimos que alcanzó la criptomoneda el año pasado. El mercado respira tras la calma que viven este martes los activos de riesgo. El Bitcoin llegó a superar los 32.000 dólares este martes, según muestran las pantallas de finanzas.com, después de haber perdido fugazmente los 30.000 dólares esta madrugada. Los analistas consultados por finanzas.com consideran que esta zona es especialmente relevante, pues ya espoleó que en su momento las compras de los grandes inversores conocidos en el argot como ballenas. Es decir, en esta zona es donde las ballenas suelen comprar, lo que os comentaba ya al principio, en la zona de los 29.900, 30.100, ahí había muchos puntos de compra puestos, y es lo bueno que por eso el precio de Bitcoin pudo rebotar en ese punto. El miedo a que la Fed cause una recesión con el ajuste monetario tumbó a los mercados globales, y es el factor que impulsó el desplome del mercado criptográfico. La correlación entre la renta variable estadounidense y el Bitcoin está en máximos históricos. Desde sus máximos de noviembre, la cotización del Bitcoin sondeó más de un 50%. Su evolución ha sido claramente inferior a la de la renta variable, lo que prueba el fracaso del Bitcoin como activo refugio. Es decir, como sabéis, las rentas variables suelen tener un índice aproximadamente del 7, el 8, el 12, ya siendo una locura, y Bitcoin ha perdido en este caso un 50% de su valor.
más volatilidad en los próximos trimestres. En opinión de Mike Nordblom, como se diga, fundador de Galaxy Digital, los inversores tendrán que afrontar un mercado muy agitado, volátil y difícil durante al menos los próximos trimestres, antes de que los inversores vuelvan a tener la sensación de que ha vuelto el equilibrio. A corto plazo, creemos que seguirán las ventas durante el verano, especialmente si las subidas de tipos continúan durante las reuniones de la Fed de junio y julio, dijo Stephen McClure, director de inversiones de Valkyrie Investments. Este será el paso previo a que el Bitcoin rebote en la recta final del año, siguiendo un patrón que se ha establecido en gran medida durante la última década, añadió este experto. Si bien las correlaciones históricas entre los activos digitales y las acciones han sido bajas en promedio, tienden a aumentar en tiempos de aversión al riesgo, lo que a menudo resulta en caídas desmesuradas de las criptomonedas, dijo Sipo Hansen. Es que sin las gafas no veo bien, me voy a acercar un poco más. A juicio de este experto, las criptomonedas pueden potenciar los rendimientos de las carteras, en lugar de ser activo refugio, pero hay que esperar catalizadores en contra de la medida porque es poco probable que se produzca una rápida reversión de las caídas. Escabechina entre las cotizadas expuestas al Bitcoin. La segunda gran noticia que dejó el desplome del mercado criptográfico estuvo entre las cotizadas más expuestas al dinero digital. Es el caso de MicroStrategy, que se hundió un 26% este lunes y marcó su mayor caída desde 2017. La misma suerte ocurrió a la minería Marathon Digital, que se desplomó un 19%. Tampoco fue un buen día para Coinbase, uno de los mayores exchanges cotizados del mundo, que cerró la sesión con una caída del 19%, la mayor de su historia, justo cuando este martes se prepara para presentar sus resultados trimestrales. Aquí tenemos el precio de Bitcoin tocando los 30.700, ahí es más o menos donde se produce el rebote, y lo que comentábamos al principio del vídeo, los $19.400 acechan al Bitcoin. Por ahora el rebote de Bitcoin en la zona de las ballenas mantuvo vivos los $30.000, aunque los analistas técnicos consideran que el último salvavidas estaría en los 29.000. El problema es que sigan las turbulencias y la moneda pierda esta última referencia. De acuerdo con los expertos en análisis de gráficos de Bloomberg, el soporte más inmediato estaría en los $19.400, que fueron los máximos del mercado tras las caídas de 2017. La liquidación que ha vivido Bitcoin también alcanzó de lleno al resto de criptomonedas. En el caso de Ethereum, las caídas en los últimos 7 días son del 16%, según demuestran las pantallas de finanzas.com. En el mismo plazo, Solana se desplomó más de un 20% y Cardano el 12%. Peor fue Terra, que ha dejado un 60% después de que su stablecoin, el UST, perdiera la paridad con el dólar. Cuidado con esto porque esto es muy serio. Añade las noticias de financia.com a sus redes tal. Entonces, como os comento, el próximo soporte que tenemos lo tenemos en los 29.400 y si perdiéramos ese soporte seguramente veríamos cómo el precio se desploma. Así que esto es lo que os traigo sobre las noticias de Bitcoin, que no os torro mucho más la cabeza, que nos vemos en el vídeo de mañana y sobre todo, no os toquéis.